Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1 la discusión ahora es por el secretismo en la información sobre cómo Colombia compró las vacunas y en qué condiciones. Senador Robledo cita a debate de control político a Minsalud, a punto de regresar las aspersiones aéreas con glifosato. Líderes sociales también son sospechosos judiciales en Colombia, varios dirigentes detenidos por supuestos nexos con el ELN. Al fin concluye, 9 años después, el caso del grafitero, joven asesinado por un policía y a quien después de muerto le hicieron un montaje. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, América hizo respetar la casa y tomó ventaja en los primeros 90 minutos de la final de la Liga ante Santa Fe. Zapata y Muriel anotaron en victoria del Atalanta en el fútbol italiano, mientras Cucho Hernández contribuyó al triunfo del Getafe en España. Y 6,7 segundos necesitó Rafael Leao, delantero del Milan, para convertir el gol más rápido en la historia del fútbol europeo. Es importante manifestarles que mientras existan los cultivos ilícitos, la cadena de asesinatos lamentablemente va a continuar. Aquí está, esta es la imagen del día. Las razones del gobierno y la policía para recomenzar la fumigación de veneno en las selvas afectadas por cultivos ilícitos. Luego de una consulta sin interlocutores, el gobierno resolvió fumigar y responsabilizar a quienes habían suscrito pactos con el gobierno para sustituir sus cultivos por otros lícitos y rentables por la muerte de líderes sociales. Indígenas y campesinos aseguran que no tuvieron garantías de participación y que la consulta fue un trámite que se cumplió como un simple requisito por parte del gobierno. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Saliendo de la meseta en que iba la contabilidad del contagio en Colombia, ya por encima de los 10.000 casos y 200 muertes diarias, los gobiernos central y distrital de Bogotá decretaron nuevas medidas de restricción a la movilidad. Ante la nueva cepa del coronavirus que se descubrió en Reino Unido y que obligó a otros países a suspender los vuelos desde y hacia ese país, hoy el presidente Duque tomó la misma decisión. A partir del día de mañana se suspenden los vuelos de Colombia hacia el Reino Unido o del Reino Unido hacia Colombia. Duque dijo que las personas que llegaron hace unos días provenientes del Reino Unido tendrán que aislarse. Personas que hayan llegado a Colombia provenientes del Reino Unido en los últimos 8 días deben también estar en aislamiento durante 14 días. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también tomó la decisión de volver a poner el pico y cédula ante el aumento de casos de coronavirus en la capital del país. Solamente un miembro por núcleo familiar podrá ir a hacer compras para la familia, compras de víveres o compras de alimentos o compras de diferentes cosas. Es decir, que mañana las personas que tienen el último dígito de número impar no podrán entrar a ningún establecimiento comercial. La alcaldesa no descartó tomar más medidas para final de año. Una vez que el presidente Duque anunció la adquisición de 40 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, la atención se centra en el secretismo con que se maneja la contratación con las empresas de medicamentos. Juan Fernando Barona. Mónica, el hermetismo en la información no solo incluye al gobierno colombiano. Las multinacionales dueñas de las patentes también han mantenido en reserva las especificaciones de sus vacunas. Una de las vacunas que según el gobierno fue adquirida por Colombia es la de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford, la cual entregaría al país 10 millones de dosis por un precio de 82 millones de dólares. Se ha cerrado también el acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para la adquisición de 10 millones de dosis. Aunque la vacuna de AstraZeneca está actualmente entre la fase 2 y 3, según el New York Times, es una de las pocas que no ha sido aprobada en ningún país del mundo para ser aplicada. Los ensayos de AstraZeneca comenzaron en abril con chimpancés, la fase 2 se desarrolló en humanos en Reino Unido y en India y la fase 3 en Brasil, Sudáfrica y Estados Unidos. Los primeros resultados arrojaron alto porcentaje de efectividad, pero no se conocen sus efectos secundarios. La inquietud sobre efectos secundarios surgió cuando a uno de los voluntarios que se le aplicó el químico de AstraZeneca se le detectó mielitis transversa, una inflamación delicada de una parte de la médula espinal.
Aunque los ensayos continuaron, el 21 de octubre medios de comunicación de Brasil reportaron que uno de los voluntarios murió de coronavirus, pero aunque la farmacéutica no se refirió al caso, los expertos sugirieron que esta persona había recibido en realidad un placebo. Otro aspecto que hace enigmática la vacuna de AstraZeneca es la del efecto inesperado que se obtuvo en un grupo de voluntarios. Los pacientes que recibieron 2 dosis completas tuvieron una eficacia de inmunidad sobre el COVID-19 del 62%. Curiosamente, a los voluntarios que les inocularon la mitad de la dosis obtuvieron una efectividad del 90%. Los expertos en Estados Unidos solicitaron más datos a AstraZeneca antes de ser aprobada su vacuna para que expliquen por qué este resultado tan extraño. El 11 de diciembre, AstraZeneca anunció que trabajaría con los investigadores de la vacuna rusa Sputnik para combinarlas y los ensayos se esperan que comiencen la otra semana. Aunque los resultados arrojaron un 90% de efectividad y ningún efecto adverso, y a comparación de la vacuna de Pfizer, el transporte y distribución son más propicios para Colombia, los científicos le solicitaron al gobierno colombiano que exija a AstraZeneca los análisis completos de las diferentes dosis que arrojaron una variedad en su eficacia. El senador Jorge Enrique Robledo se propone adelantar un debate de control político al ministro de Salud precisamente para que le entreguen los datos de la negociación y de los efectos de las vacunas al país. Aunque el gobierno anunció la adquisición de 40 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, la oposición y sectores científicos cuestionan el secretismo con información de tanta relevancia para la salud pública y el hermetismo con que se han manejado las negociaciones con las farmacéuticas y las condiciones que éstas impusieron. Esta es la hora en que no conocemos los contratos mediante los cuales el gobierno nacional compró las vacunas a unas transnacionales. El senador Robledo anunció su intención de adelantar un debate de control político al ministro de Salud, Fernando Ruiz, en las primeras semanas de enero próximo para que explique al país los términos de la negociación con las farmacéuticas. Es importante que los colombianos conozcamos en detalle cómo van a ser los ritmos de las vacunaciones, cuándo, etcétera, cómo se van a manejar los problemas de las temperaturas a las que hay que mantener las vacunas. Las sociedades científicas también hicieron un llamado al gobierno para que, a diferencia de otros países de Latinoamérica, exija a las multinacionales de las vacunas toda la información científica que tengan en sus análisis antes de autorizar su uso masivo en Colombia. Desde los gobiernos y las agencias sanitarias se debería insistir en el desarrollo de documentos o normativas técnicas que estipulen las reglas de juego para otorgar la autorización de uso de emergencia. La experta farmaepidemióloga Claudia Vaca destacó el anuncio del ministro de Salud, quien aseguró que se tienen contempladas otras negociaciones con otras farmacéuticas para la adquisición de más vacunas, teniendo en cuenta que en las próximas semanas se podrían tener noticias de nuevos desarrollos. Por ejemplo, CanSino Biologics estaría entregando datos muy pronto y es una vacuna que usa una tecnología conocida que posiblemente es mucho más fácil de distribuir en condiciones un poco complicadas geográficamente como las nuestras. A pesar del portafolio que tiene Colombia para adquirir vacunas que se están desarrollando, los sectores políticos y científicos le pidieron al gobierno mayor transparencia en los tratos que haga con las farmacéuticas. Las audiencias públicas con organizaciones comunitarias para discutir con estas el regreso de las fumigaciones aéreas con glifosato no las ha dejado satisfechas por un detalle elemental. No tuvieron internet para hacer oír su voz. Víctor Ballestas. Mónica, la Procuraduría fijó su posición y dijo que el problema no es solo ambiental, sino social, de equidad y de justicia en el campo. A pesar de los reclamos de múltiples organizaciones campesinas y civiles por no tener acceso eficiente a Internet, lo cual elimina la posibilidad de que ellas participen en las discusiones abiertas sobre el espinoso tema, este fin de semana se adelantó el segundo día de audiencias públicas ambientales para debatir el trámite de modificación del plan de manejo ambiental para el programa de erradicación de cultivos ilícitos. Con los mismos vicios de las audiencias de mayo y septiembre, es decir, sin garantizar que las comunidades indígenas, afros, campesinas, que son las que van a ser asperjadas con glifosato en 104 municipios, puedan expresar
los daños a la salud y los impactos al medio ambiente con las aspersiones aéreas. El procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Diego Trujillo, uno de los funcionarios estatales que pidió realizar la audiencia, dijo que aunque la lucha contra el narcotráfico va de la mano con los programas del acuerdo de paz, no se está tratando esta problemática de manera estratégica y así será muy difícil encontrar la armonía y la paz que se requiere en los territorios rurales. Hasta que el gobierno colombiano no lleve paz, equidad, progreso y justicia social al campo, va a ser muy difícil que cualquier método en la lucha antinarcóticos, en especial estos como la fumigación por aspersión aérea, puedan prestar el efecto a futuro que necesita el país. Fue directo en señalar que aunque hay un esfuerzo de la policía por hacer las cosas bien, en la práctica y en los territorios, las cosas son diferentes y se podrían vulnerar los derechos de quienes habitan cerca de las zonas asperjadas y son perseguidos como enemigos de la fuerza pública. Estas comunidades se están movilizando y reuniéndose en distintos puntos del país para rechazar el reinicio de los planes de aspersión que el gobierno nacional estaría listo a iniciar, pasando por encima de las comunidades y de cualquier autoridad antes de terminar este año. El plan de manejo ambiental que presenta la policía tiene unas deficiencias enormes, parte de supuestos que no son ciertos, parte de información que ni siquiera toma en cuenta, por ejemplo, suelos colombianos, y todo los lleva a afirmar que la actividad no tiene ningún impacto y que por tanto no hay ningún riesgo para mitigar. Hoy la policía, mediante el coronel José James Roa, comandante de la compañía de aspersión aérea, dijo descarnadamente que este tipo de operación es necesario, siguiendo al pie de la letra el discurso del ministro de Defensa, quien ha dicho que mientras existan cultivos ilícitos, seguirán presentándose las masacres, los asesinatos de líderes sociales, el desplazamiento y las extorsiones. Es importante manifestarles que mientras existan los cultivos ilícitos, la cadena de asesinatos lamentablemente va a continuar. A pesar de que Colombia suspendió en 2015 la aspersión aérea con glifosato tras acogerse a una recomendación de la OMS que alertó sobre los potenciales daños que puede generar el herbicida en las personas y el medio ambiente, y que en 2017 la Corte Constitucional suspendió el uso de este químico como medida cautelar por asuntos de salud pública, la administración Duque ha apostado por la modificación del plan de manejo ambiental de la policía, que les permitiría retomar las fumigaciones con glifosato casi de inmediato. Los argumentos que presentó la Fiscalía para justificar la detención de 3 dirigentes campesinos no pasaron de la descalificación de su trabajo comunitario como falsa política, pero no mostró evidencia tampoco de la relación con el ELN que pretenden imputarles. Patricia Uribe. Mónica, el caso de uno de ellos, el Coordinador Nacional Agrario, la Fiscalía volvió a citar en su contra el mismo testigo que un juez declaró falso cuando lo absolvió hace 9 años. Teófilo Acuña, Robert Daza y Adelso Gallo, 3 reconocidos dirigentes campesinos agrarios, fueron capturados esta semana en un operativo simultáneo realizado por la Fiscalía y la SIJIN de la Policía en Nariño, Bolívar y Meta, acusados supuestamente de ser miembros del ELN. La captura se dio en horas de la madrugada del martes y miércoles. La de Teófilo Acuña en Barrancoloba, el sur de Bolívar, Adelso Gallo en Villavicencio y Robert Daza en Pasto. Durante la audiencia de legalización de captura que se realizó este viernes en Santa Marta, el fiscal 174 le dijo a la juez que son personas con reconocimiento nacional, pero que esto no quiere decir que no sean de la guerrilla. Bajo el copaje de unas actividades pseudopolíticas, falsa política, porque la evidencia que tiene la Fiscalía es que pertenece a un grupo insurgente, que es el ELN. Los líderes que hacen parte del Congreso de los Pueblos rechazaron la acusación. Con eso que plantea el señor fiscal, realmente sentimos que se nos pone la lápida encima a los defensores y defensoras de derechos humanos. Aquí, ¿quién está desestabilizando el país? ¿Lo estoy desestabilizando yo? ¿O son las actuaciones de la Fiscalía? Históricas. El abogado de Teófilo Acuña dijo que hoy la Fiscalía está usando un mismo testigo que en 2007 brindó el Ejército para acusarlo, pero que en 2011 la Fiscalía de ese momento lo absolvió porque mentía. Esos testigos que se usaron en el pasado para investigarlo y absolverlo, vuelvan a traerlos para supuestamente desde allí justificar la necesidad de un procesamiento. Robert Daza, otro de los acusados, quien hace parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano, trabajó para el senador del Polo, Alberto Castilla, desde septiembre de 2018 a febrero de 2020. Robert Daza es un líder campesino que defiende su territorio oponiéndose
a los proyectos de extracción minera, propiciando territorios campesinos agroalimentarios. Es un defensor de las semillas, es un cuidador de la tierra. Apuntan a que el campesinado seguramente desaparezca. Producir el arroz, el maíz, la uyama. Y por ello la campaña contra el despojo. La defensa de Adelso Gallo, Teófilo Acuña y Robert Daza demostraron que las actividades de los 3 dirigentes campesinos no eran clandestinas ni que pertenecen al ELN. Esta semana la juez definirá si quedan o no en libertad. A finales del año pasado se supo del accidente de 5 militares en Vichada, pero las explicaciones de los sobrevivientes resultaron inconsistentes. Ahora el abogado de las familias de los muertos dice que más bien se trató de un falso positivo del teniente. Carlos Cárdenas. Mónica, evidencias que así lo indicarían le fueron entregadas por el abogado a los investigadores de la Fiscalía. Su tesis es que el móvil sería lo que los soldados sabían de corrupción en su unidad. El 16 de septiembre de 2019, hace 1 año y 3 meses, 5 jóvenes uniformados del batallón Joaquín París, que oficialmente adelantaban una operación contra disidencias de las FARC, habrían rodado por un barranco que terminaba en el caudaloso río Guaviare. El accidente habría tenido lugar en el sitio El Salado de Cumaribo, Vichada. 2 de ellos resultaron ilesos, un soldado y el teniente Yesid Berbesí, comandante del pelotón. A 3 kilómetros fue encontrado el cuerpo del soldado Einer Hernández y 1 semana después aparecieron los restos de Luis Carlos Ibarra. Del 5º soldado no se sabe nada. Misteriosamente, los 2 militares muertos vestían de civil, a pesar de que supuestamente estaban en una operación regular. Ya después, Medicina Legal entrega la autopsia de los cuerpos que fueron encontrados. Y ahí nos damos de cuenta que iban en ropa civil. El teniente Berbesí, responsable de los soldados que sufrieron el presunto accidente, intentó explicarle lo ocurrido al general Sergio Tafur, entonces comandante de la 4ª División. El momento que me estaba quitando las botas, algo me jaló hacia atrás y empecé a dar rollos totalmente hacia abajo. ¿Lo cogió el remolino, Lanza? Sí. El abogado defensor de derechos humanos Diego Martínez, apoderado de las familias de los 2 soldados fallecidos y del tercero que no aparece, asegura que esta semana le aportaron a la Fiscalía evidencias de que no se trató de un accidente. No sabemos en este momento cuál es la autoría de estos hechos, pero que fueron asesinados fundamentalmente porque fueron testigos de graves hechos que están ocurriendo en batallones del Ejército Nacional que funcionan en el Guaviare. De comprobarse que la muerte de estos 2 soldados no fue accidental, sino intencional, sería la primera vez que se conoce de un falso positivo de militares contra militares. Esta sospecha se incrementa después de que el teniente Berbesí, sobre quien recae la responsabilidad de lo que pudo pasar con las víctimas, se comunicó con la madre de uno de los soldados fallecidos. Demasiadas cosas que ustedes no saben. El mismo comandante, que el mismo mi coronel, les está escondiendo muchas cosas a ustedes. Donde nosotros estábamos, allá mataron a 2 soldados y también le importó eso culo. No entiendo por qué el teniente Yesid Leonardo Berbesí Barón a la fecha no tiene una orden de captura. Las dudas sobre la conducta del teniente Berbesí aumentan. El oficial debía presentarse a finales del año pasado a su nueva unidad, pero no se reportó. La justicia militar le abrió investigación penal y disciplinaria y ordenó su destitución. Aunque el autor material del asesinato del artista callejero Felipe Becerra nunca pudo ser localizado ni por la policía ni por la fiscalía, ya solo esperan sentencia los que organizaron una tramoya oficial para mostrar a la víctima como delincuente y justificar así el crimen. Enrique Tapias. Mónica, el comandante del prófugo, el coronel Nelson Arévalo, espera sentencia por haber urdido el plan, y el abogado al que la policía protegió durante todo el proceso por sembrar un arma en la escena del crimen. Esta semana terminó el juicio por el asesinato en agosto de 2011 del joven grafitero Diego Felipe Becerra a manos del patrullero Wilmer Alarcón, hoy prófugo de la justicia. Pero deben entender que yo estaba trabajando y que fue defensa propia. En los alegatos finales del juicio, la Procuraduría pidió la condena del coronel Nelson de Jesús Arévalo, pues en concepto del Ministerio Público, el oficial, entonces comandante de la policía de Suba, tenía pleno conocimiento de que se gestaba un plan para hacer pasar al joven como un delincuente según el testimonio de 2 patrulleros. Que él y su compañero de patrulla, Fleiber Leandro Sarabanda Payán, se dirigieron al lugar de los hechos en busca del coronel Arévalo, a quien le preguntaron que si era verdad que le iban a colaborar al compañero.
y que ahí el coronel les contestó que si se iba a hacer algo, que se hiciera bien hecho o si no, no. Según la Procuraduría, el coronel Arévalo insistentemente trató de contactar a un testigo con el único fin de ultimar detalles para que la estrategia de señalar al joven artista como un criminal no se frustrara. ¿Por qué resalta el Ministerio Público la importancia de esa llamada? Porque justamente la preocupación del coronel Arévalo no era otra que todo cuanto se había planeado tuviera completo ajuste y ningún detalle se saliera de control. En la audiencia también pidió la condena del abogado Héctor Hernando Ruiz, asesor jurídico de la policía el día del asesinato del grafitero, por considerar que este contribuyó a la idea criminal de plantar un arma en la escena del crimen para justificar la muerte del joven. Llegó a asesorar, señoría, y asesoró en criterio del Ministerio Público en ese sentido, en que lo que le convenía a la Policía Nacional era plantar un arma de fuego para hacer ver al joven Diego Felipe Becerra Lizarazo como un delincuente que merecía ser abatido por la Policía Nacional. Por estos hechos, la Fiscalía y la Procuraduría coincidieron en pedir condena para el coronel Nelson Arévalo, el teniente Rosenberg Madrid, al patrullero Fleiber Sarabanda, al entonces abogado de la policía Héctor Ruiz y a los civiles Jorge Narváez, conductor de una buseta, y su esposa Nubia Maecha, quienes señalaron en una falsa denuncia a Diego Felipe Becerra como un atracador. El post de una mujer agredida por su pareja en redes sociales la llevó de inmediato a identificar a otras 7 víctimas del hombre que la golpeó. El 7 de diciembre pasado, María Camila Riaño se reencontró con su expareja Camilo Villarreal cuando accedió a departir con él y los padres de este. Ella había decidido cortar con Camilo porque le pareció muy posesivo. Sin embargo, el día de las velitas se dejó convencer por Camilo tras sus insistentes llamadas de volver a verse. Cuando Camilo quiso que se quedara con él esa noche, ella se negó y él se volvió violento. Tomó del brazo, de este brazo, como para tirarme en la cama y me dio un puño en el ojo y me reventó por la ceja. Ella cayó al piso sangrando y los padres de Villarreal intervinieron, pero no a su favor. Le dieron una cura para ponerse en la ceja e intentaron calmarla y convencerla de que se quedara. En ese momento él me pedía perdón y yo le dije que todos se iban a enterar de lo que él me había hecho. Logró salir de la casa e interpuso al día siguiente una denuncia penal y además publicó lo que sucedió en sus cuentas de las redes sociales. Entonces su sorpresa fue mayor. Otras 6 mujeres le escribieron para contarle que ellas también fueron víctimas de Camilo Villarreal. Fueron 4 agresiones que tengo muy presentes y cada una de ellas fue incrementando su nivel. Villarreal amenazaba a Lina también psicológicamente. Y se lo permití, hasta que pues, ya la última dije, pucha, a la próxima me mata. La madre del agresor la llamó para convencerla de que él estaba arrepentido, pero añadió una afirmación que la dejó fría. Que yo me lo había buscado porque yo era muy rebelde. Lorena fue su compañera después de Lina. Mis brazos siempre venían morados en los brazos. Además de eso también tuve golpes muy fuertes de los cuales pues aún tengo cicatrices de ello. El victimario de estas 7 jóvenes se caracteriza por consumir mucho licor y también drogas, según el testimonio de ellas. Un día encerrada literalmente en mi closet, llamé a mis papás diciéndoles que me ayudaran porque yo ya no sabía qué hacer. Después fue Laura quien salió apenas un par de meses, pero de nuevo su comportamiento obsesivo apareció. Un día él me destruyó mi celular por haberlo contestado por no haber querido contestar delante de él y después por haberlo contestado y darme cuenta que era un hombre, incluso era mi jefe. A Laura le dijo que tenía mucho poder político porque era sobrino de la vicepresidenta Ramírez y formaba parte del Centro Democrático. Tú te vas, yo te mato y me cogía del brazo y duro. Fue tanto el miedo y el hostigamiento de Laura que empacó maletas y se fue para siempre de Bogotá. Otras 2 víctimas de Camilo Villarreal que grabaron sus declaraciones con Noticias 1 pidieron no revelar su identidad por temor a la reacción de este agresor. Lo que me acuerdo después de eso es haber aparecido en un carro y posteriormente pues en su casa, en su cama, y me despierto al otro día simplemente con vestigios pues de un acto sexual que no recuerdo haber consentido, haber aceptado. Un momento en que coge él una almohada y me comienza a ahogar con la almohada. Y yo lo cogía como de acá, como suélteme,
Aunque todas le temen al abusador, creen que es hora de enfrentarlo. La primera vacuna contra un coronavirus apareció 25 años después del brote de la gripe española, lo que indican los indicadores. El virus de la gripe española entró en los humanos en 1917 y en 1942 se desarrolló su primera vacuna. El ébola en 1976 y su vacuna comenzó a probarse en 2019. El SIDA se conoció en 1981 y aún no tiene vacuna aprobada. Y el COVID-19 en 2019 y sus vacunas se prueban en fase 3 masivamente. Esto indica que no solo vamos más rápido, sino también menos seguros. Esto es lo que indican los indicadores. Los seguros de pensiones brindan opciones para superar los problemas de cotización de pensión para cuando pueda ahorrar o cuando no pueda pagar sus cotizaciones. Cuando usted llegue a la edad y semanas estipuladas para ser pensionado, tiene la opción de obtener el pago de sus mesadas a través de la modalidad de renta vitalicia obligatoria, la cual le permitirá no solo tener un pago mensual el resto de su vida con aumento del índice de precios del consumidor, sino también apoyar a sus beneficiarios con una sustitución pensional en caso de que usted fallezca. En esta modalidad se desembolsan 13 mesadas pensionales al año durante el tiempo que corresponda. Por otra parte, si está interesado en cerrar la brecha pensional, es decir, la diferencia entre lo que recibe actualmente de salario y lo que recibirá de pensión, puede aplicar a la renta vitalicia voluntaria. Con esta modalidad, sin importar la edad, puede recibir un ingreso adicional a su pensión. Es decir, con el pago de una prima única, este seguro apoya desembolsando una renta mensual durante el tiempo que se estipule. Si usted tiene a cargo el pago de pensiones, Seguro Sura ofrece el plan Renta Conmutación Pensional para dejar en manos de la aseguradora los trámites administrativos y así ahorrar dinero y tiempo. Cabe precisar que esta modalidad termina cuando fallece el asegurado y no hay beneficiarios con derecho a recibir pensión. Malas noticias para el fiscal Barbosa. El segundo cargo en importancia no es el de fiscal, sino el de jefe de gabinete. Ya viene Top Secret, la vida secreta de los famosos. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tiene todo listo para encartar al magistrado de la Corte Suprema que validó las grabaciones en las que Álvaro Uribe terminó involucrándose en la manipulación de testigos, por la que está a punto de ser condenado su abogado defensor Diego Cadena. En un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, que pone en duda si los jueces cuentan con garantías para actuar sin que haya retaliaciones contra ellos por sus decisiones judiciales, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, un órgano político con mala fama por el manejo poco claro que da a los procesos que allí se conocen, se apresta a enjuiciar al magistrado de la Corte Suprema que le abrió investigación al ex senador Uribe por los delitos de soborno a testigos en actuación judicial y fraude procesal. Doctor Barceló, a pesar de que hoy no es porque él fue el que armó esto. Después de múltiples veces en que el ex senador acusó públicamente al magistrado José Luis Barceló, el representante del uribismo Ricardo Ferro, quien acaba de retirarse de la misma comisión de acusaciones, denunció al extocado. Tiene que ver con la reserva sumarial. Esa comisión está compuesta por 16 representantes a nombre de sus partidos. 11 de estos son gobiernistas, 3 independientes y 2 opositores. Los 16 miembros de esa célula serían quienes discutirían el caso del ex magistrado Barceló. No sé y desconozco los motivos. Después de realizar inspecciones judiciales en la Corte Suprema de Justicia, los representantes investigadores Eduardo Rodríguez del Centro Democrático y Mauricio Toro del Partido Verde citaron a Barceló a versión libre por la supuesta interceptación ilegal del expresidente. Se ordena recibir en versión libre al magistrado Barceló Camacho para que pueda participar activamente en la práctica de todas las pruebas que hayan de realizarse en lo sucesivo, garantizándole a plenitud su derecho de contradicción. Los representantes investigadores revisarán 5 procesos penales que la Corte Suprema está adelantando en contra del representante liberal Milton Córdoba Manyoma, en uno de los cuales, en que se había ordenado interceptarlo, se grabó una conversación con Uribe. La diligencia a la que ha sido citado el magistrado Barceló se cumpliría la última semana de enero,
después de que la comisión escuche el testimonio de quien fuera su magistrado auxiliar, Iván Cortés, el funcionario que adelantaba las diligencias de investigación contra Córdoba Manyoma. La educación virtual que nació en la emergencia de 2020 va a mantener el campus en la Internet, excepto para los talleres que solo puedan ser presenciales durante el 2021. Para el próximo año, las universidades no podrán acoger de nuevo a todos los estudiantes de manera presencial a causa de la pandemia. ¿Cómo lo harán? La mayoría seguirá con la modalidad de flexibilidad ante lo presencial y la virtualidad. La Universidad Externado de Colombia empieza este 2021 con un retorno voluntario y gradual a las instituciones. Las actividades de la universidad se seguirán compartiendo virtualmente para quienes decidan quedarse en casa. Para quienes quieran ir, deberán descargar la aplicación U Externado y todos los días deben hacer un registro de salud. Este crea un código de QR que deben presentar a la entrada. La Universidad Nacional de Colombia seguirá en la modalidad virtual, tal como se desempeñaron las actividades en el segundo semestre del 2020. La institución será virtual para evitar la deserción e irán a la universidad estudiantes a los laboratorios en casos específicos. En Medellín, la Universidad de Antioquia dará la oportunidad a miles de estudiantes que en este 2020 no pudieron empezar sus estudios debido al retraso de los procesos de admisión, que de manera típica se presentaron en la segunda semana de diciembre. El próximo 30 de diciembre se publicarán los resultados de estas pruebas de admisión y empezarán el próximo año. Poco a poco las universidades están encontrando a su manera la mejor opción para que los estudiantes no tengan un retraso en sus estudios y sigan estudiando sin poner en riesgo su salud. El cáncer al que muchos asocian con el final de la vida puede aparecer desde el principio de esta. En Colombia hay por lo menos 6.200 casos de cáncer en menores de 18 años. Aunque no se pueden establecer las causas de la mayoría de los cánceres infantiles en el mundo, se cree que un 5% de estos son causados por mutación hereditaria. Entre los 0 y los 14 años, los más comunes son las leucemias, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Alteraciones genéticas que se han heredado de padres a hijos. Sin embargo, en la mayoría de los cánceres son mutaciones espontáneas, es decir, trastornos genéticos en el cual han afectado genes que se encuentran involucrados en el crecimiento celular descontrolado y que van a ocasionar un cáncer. Las terapias contra el cáncer infantil en las últimas décadas han mejorado notablemente. La tasa de sobrevida es mayor, pero estos cánceres en menores de edad tienen un tratamiento diferente. El acompañamiento en hospitales cada vez más capacitados, el apoyo multidisciplinario asociado al acompañamiento de infectólogos, nefrólogos, unidad de cuidado intensivo, además de una nueva tecnología que nos ha permitido, por ejemplo, darle más apoyo, especialmente en las unidades de cuidado intensivo. Por esto, la importancia de conocer y concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad y la vulnerabilidad que cualquier persona puede tener frente al cáncer e identificar los signos de alarma, sobre todo en los niños. Sin importar el grupo etario, tenemos algún tipo de riesgo de presentar un cáncer. Solo si conocemos los signos de alarma, de detección temprana del cáncer, podemos llegar a un diagnóstico oportuno. En Colombia anualmente se presentan aproximadamente 1.300 nuevos casos de cáncer en menor de 18 años. Sin embargo, en datos basados en cuentas de alto costo, en 2018 en Colombia había 6.218 casos en menores de 18 años. La vida digital hizo posible el contacto con la naturaleza para todos sin salir de casa. La selva amazónica se volvió virtual y a través de la página web de la Fundación Finca Amazonía se creó un campus virtual gratuito para disfrutar de ella. Durante los días 16, 17 y 18 de diciembre, en un encuentro llamado El Vuelo del Agua, los asistentes encontraban 9 stands, 6 cineforos y 12 malocas virtuales. Toda la temática del evento iba dirigida a que el visitante conociera más sobre el Amazonas, resaltando que este es mucho más que una selva, involucra costumbres, habitantes y también hablan de cómo el cambio climático afecta a este importante pulmón. Al correo de todos los que se registraban llegaba la agenda de ese día junto con el link para cada evento y así dar facilidad al cibernauta de escoger su evento preferido. En todos había un auditorio virtual donde se podía ver a las demás personas asistentes y al hacer clic en la pantalla se mostraba el evento de esa hora. Una de las mayores características de este evento es que se presentó, además de las charlas y las conferencias, películas del Amazonas. Al terminar de proyectarlas, se hacían cineforos para opinar y participar, sintiendo al Amazonas más cerca. El presidente de Colombia llama presidente a otro, de manera que hay 2 presidentes, y la vicepresidenta tampoco manda en Palacio porque hay otra mujer que asume todo el poder.
Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Demasiado importante este tema para el presidente, lo lleva en la agenda permanentemente. Esta joven mujer es hoy la más poderosa de Colombia. Sin saber a qué hora ni por cuáles méritos, María Paula Correa se convirtió en la funcionaria que manda en la presidencia de la República a todo el mundo. Como uno tiene inmunidad diplomática. La hoja de vida de Correa es muy corta, como se ve en la página de la Función Pública, en donde solo figura que ha ocupado 6 puestos. Mientras al 99% de los colombianos les cuesta años y esfuerzos hacer una carrera, a ella le resultó facilísimo, a juzgar por su vertiginoso ascenso. Empezó como asesora en la mismísima Casa de Nariño en 2005, cuando apenas tenía 22 años, gracias a que Álvaro Uribe la conoció en su campaña. Para lo que le pueda servir. Solo 7 meses más tarde fue nombrada también por Uribe como cónsul general en New York, un cargo que esperan durante décadas diplomáticos de carrera. Recibiendo salario oficial pudo hacer una maestría en la Universidad de Columbia. 3 años después, de 26 años de edad, pasó a ser primer secretario de Relaciones Exteriores. Llegó al gobierno Duque y este la nombró como su secretaria privada, pero muy pronto la elevó a un puesto inexistente pero de alto rango: jefe de gabinete presidencial. El poder de las alianzas. Duque le ha delegado tanto poder que absolutamente todos los ministros le tienen que rendir cuentas. Y ella, según los mismos miembros de la Casa Presidencial, pone, nombra y quita puestos y personas. Los más suspicaces opinan que la verdadera vicepresidenta es María Paula Correa y no Marta Lucía Ramírez. En este momento no conozco muy bien en qué está el tema. Correa es señalada de aburrir a quienes no se le someten, incluyendo uribistas pura sangre. Perdóname, no te equivoques. La ministra del Interior, Alicia Arango, habría preferido renunciar e irse al exterior que soportar el mandato de la jefe de gabinete. Lo mismo sucedió con la secretaria jurídica de Palacio, Clara María González, una de las abogadas más conocidas de ese gremio y además profesora del presidente. González se retira después de una larga pero soterrada contienda con Correa. No tenemos las pruebas. En los corrillos uribistas se da por sentado que María Paula nombrará al viceministro del Interior, Daniel Palacios, uno de sus amigos predilectos, en reemplazo de Alicia Arango. Y que ella se impuso también para poner en el Ministerio de Ambiente al polémico exalcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa, otro de sus preferidos. Sin darnos cuenta, Colombia eligió a alguien de quien no sabía nada como copresidenta de la República. El legado ya se está sintiendo. La renuncia del cargo de secretaria jurídica de la presidencia de Clara María González, que se conoció esta semana, no fue repentina. Venía incubándose hace varios meses, según observadores cercanos de los acontecimientos político-administrativos de la Casa de Nariño. Y se eviten decisiones equivocadas. A pesar de que la exsecretaria González contaba con el afecto de Iván Duque, no solo por sus consejos legales, por haberlo acompañado en su campaña y por haber sido su profesora de Derecho. La interferencia de María Paula Correa la cansó. No tengo ningún proyecto respecto a esa apreciación. Cada vez con mayor frecuencia, los conceptos de la doctora González eran menos tenidos en cuenta por el presidente y por el alto gobierno. Correa se había encargado de ir quitándole funciones y al final tampoco la invitaba a las reuniones en donde precisamente se iban a tratar los temas de la Secretaría Jurídica. Duque había intentado mediar, pero terminó cediendo a los deseos de control de la que manda, la señora Correa. Como uno tiene inmunidad diplomática. Estén pendientes, volveremos con más confidencial en este ataque en Top Secret. Nos vemos este viernes a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con nuestro especial con la historia musical de la Feria de Cali. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.